de esto queremos hablar, pero queremos hablar de una forma utilitaria, no queremos ser aguafiestas. Estamos con María Belén Briones, que ha hecho todo un reporteo, obviamente, de lo que ha significado lamentablemente, lo que ya se nos está haciendo una costumbre poco cariñosa. Sí. El alza de los precios en los útiles e uniformes escolares. Difícil, pues yo quiero decir que era mi época favorita al colegio, ir a comprar los útiles escolares, los uniformes, pero claro, ahora que me pongo en la vereda y reporteo y hablo con la gente, claramente para los papás es terrible por el gasto que tienen que hacer, pues, y considerando que el costo de la vida ha ido subiendo y esto se traspasa a todos lados. Así que no sé si les parece que partamos hablando por los uniformes. Sí, lo que pasa es que el ítem vestuario, entiendo que en el año 2022 no tuvo grandes variaciones. ¿Y eso también responde al dólar? Hay distintas, más que yo diría tesis que hay, por así decirlo, porque en el último IPC que conocimos, que fue 0,8, una de las grandes que más impactó fue justamente uniforme y ropa deportiva escolar con un 17%. Nosotros ahí nos metimos al Excel y todo, vimos que en un año fue 17,2, o sea, casi todo el alza fue en enero. Y llamó mucho la atención porque también fuimos para atrás, fuimos buscando y en general subía un 2%, 0,8%. Entonces por eso llamó tanto la atención. También, por ejemplo, subió el calzado escolar un 24,6% en enero. Pero eso es harto. Es harto. Es mucho. Pasó más piola, por así decirlo, pero porque se lo llevó todo, empezamos a hablar de uniforme. Tanto así que si una familia tiene, no sé, 4 niños en el colegio, eso equivale a comprar un uniforme más, si es que es cerca de un 25%. Claro. No, sí, es harto. Y bueno, dentro de las distintas tesis que hay, por así decirlo, nosotros conversamos con un experto en retail y él nos decía que pueden haber distintas argumentos que dan a que justamente hayan subido tanto. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con que en los años pasados no se compró uniforme. Entonces, ahí puede ser que haya un alza de los precios. Pero también recordemos que al comercio le ha ido súper mal. En Navidad, de hecho, que era como el mes que se esperaba que se le fuera increíble, no les fue bien. Entonces, el experto ahí nos dice que él cree que puede ser como una campaña que es súper potente, que es súper importante y que se vende, porque es obligación finalmente estar comprando. Claro, no queda otra. Partieron los precios un poquito más arriba. Y no solo eso, porque al final, mira, cuando nosotros estamos en la casa, más o menos empezamos a ver cómo te queda el uniforme cuando somos más de un niño alumno de la familia, que yo heredaba el de mi hermana, mi hermana heredaba el de mi hermana mayor, yo heredaba el de mi hermana del medio, y así yo creo que pasaba lo mismo. Claro, que yo creo que terminé con el uniforme que seguramente compramos 6 años antes, y llegué hasta cuarto medio. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños, los hombres, los que juegan a la pelota? Se rompe todo, se rompe todo. Meta de parche, aquí tenía. ¿Sí? Aquí los chiquillos prepararon algunos ejemplos, vamos a ver la gráfica. Exacto. Ay, perdón. Pisé el reto, perdón. Respecto a la polera cuello piqué, por ejemplo, hace 2 años justamente estos datos nos dio una persona que nosotros entrevistamos. Pero es el doble. Que se uniforma, que él hace uniforme, lo fabrica y después se lo vende al retail. En ese sentido, en 2020 7.990, 8.990 nos decía, y ya este año 15.990. Pero eso es el doble en 2 años. Claro. Y ahí, por ejemplo, María Belén? La persona que nosotros entrevistamos, que se llamaba Julio, de Uniformal, nos decía que hay distintos factores. La inflación, por supuesto, que siempre va a impactar en esto. El dólar también, la materia viene de afuera, se importa, por así decirlo, ha subido harto la materia prima. Pero él también dice que hay mucha demanda, fíjate. Mucha demanda por uniforme, y eso tiene que ver con que los años pasados no se compró tanto, había más flexibilidad, por así decirlo, y él cree justamente que por eso se está pidiendo tanto, y eso también hace que cuando es como lo tipo de la economía, que cuando hay más demanda, suben los precios. Ya, pero uno podría decir que esto ya es con la polera piqué. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el jumper? Vamos a ver. También uno de los más... de los ejemplos. De los más vendidos. Estándar. Sí, ese era este ejemplo, una compañera aquí lo dio, que le gustó ese tipo de jumper, esa marca en específica, y que lo compró el año pasado y que salió de muy buena calidad y compró el mismo. Y ahí vemos la diferencia, de 8.990 pasó a 12.990. Ya, pero a diferencia de la gráfica que veíamos anteriormente, era desde el año 2020 a 2023. Habían pasado 3 años. Y aquí ha pasado 1 año y subió esto. O sea, si claro, esto en 1 año, tienes razón. Si hubiésemos hecho la comparativa, quizás desde el año 2020 podría ser la diferencia mayor. Incluso mayor. Sí.
Sí, podría O sea, ser están mucho todo mayor. en torno a que en 2 años subió aproximadamente un 50%. Claro. Es mucho. Sí. Es mucho. Entre 40 y 50%. Lo que es dice las cifras del INE es un 17%, pero eso también tenemos que recordar que aborda todo el país, no es ciertas tiendas, etcétera. Y el experto que nosotros entrevistamos esa vez insiste con el tema de que es el momento de que el comercio pueda sacar un poquito de rentabilidad, marginar un poquito, considerando que el año pasado no anduvo muy bien para ellos. Ya, pero marginar un poquito, pero 50% es harto. Sí, es complejo la verdad. Y ahí quienes sufren los papás. En su caso, ¿ya sufrieron o todavía no? No, todavía no estoy sufriendo. Ahora Oye, yo empecé ya a estoy sufrir. sufriendo, yo ya estoy sufriendo, yo ya estoy sufriendo. Mira, la gente, tú dijiste que había mayor demanda ahora. Sí, dicen o sea, que hay eso mucha- uno indica que los precios deberían por lo menos bajar un poco, estabilizarse. Que hay mayor demanda pero menos oferta, porque también hay otro tema, de que como el año pasado se quedaron con mucho stock de muchas cosas, el comercio tampoco sabes qué tanto comprar esta vez, porque como no hay tanta plata, el tema de la inflación, etcétera, Claro. pero hay mucha gente demandando porque los años pasados por el tema de la pandemia no se compraron uniformes, entonces ahí se van conjugando estos distintos factores. No, imagínate el estirón que se pegaron los cabros. No podemos seguir haciéndolo en loco. Pero vamos, ¿le parece que nos contactemos con Anita María para saber si A ver. efectivamente hay compras que se están realizando ya este año? Anita. Bueno, tienen toda la razón ustedes, se sufre pero se goza porque dicen que no hay nada mejor cuando compras esos uniformes nuevos y le ves la sonrisa a tu hija, a tu hijo que va listo ya para empezar las clases en marzo. Pero ahora, muy importante, no es que compras una sola polera de piqué, sino que de repente tienes que comprar 2 o hay incluso personas que compran 3 para que aguante la semana. Pero vinimos a contrastar también las cifras en terreno y estamos en una empresa familiar que se llama Uniforma. Y es una empresa, bueno, súper familiar, con don Julio, que trabaja con sus hijos acá. Y usted me decía qué es lo que ha subido más, qué es lo que ha subido menos. Y el factor pandemia que fue determinante en los precios de los uniformes, don Julio. Bueno, escuchando lo que estaban comentando los panelistas, lo primero que me gustaría hacer es desmentir un poquito ese IPC porque es un poco mentiroso. Resulta que la gente un poco está comparando precios de hace 3 años con el precio actual. El año pasado, si bien es cierto, el antepasado, los precios no subieron tanto, fue porque hubo una liquidación de sobrestocks, ¿ya? Pero la producción se detuvo, las importaciones se detuvieron hace 3 años, cuando empezó la pandemia. Y ahora estamos sintiendo en el global. Venga para acá para que me vaya mostrando también, pase usted por la derecha y me vaya explicando con cifras y datos para que la gente lo entienda en la casa también. Ya. Y este es el primer año en que los productores están realmente confeccionando, produciendo. Entonces, el primer año que los productores nos enfrentamos a las alzas de precios. De algodón, de Producto la transporte. inflación, producto del transporte, producto de la pandemia que separaron las importaciones. Si bien es cierto, nuestros productos son chilenos, ¿cómo se llama? Producidos en Chile, pero dependen mucho de materias primas importadas. Claro. Por ejemplo, este polerón. Ahí viene Fernando Huerque que lo va a enfocar. Ahora sí. Está enteramente confeccionado por nosotros, pero el hilado viene de afuera. Este polerón hoy día cuesta por precio público 9.000 pesos promedio y hace 3 años atrás costaba 12.000, 13.000. ¿Y la polera de piqué, por ejemplo? La polera de piqué, que es uno de los artículos más demandados, este año cuesta alrededor, depende de la tienda, depende de quién lo venda, de entre 12.000 y 15.000 pesos. ¿Ya? Y el año, hace 3 años atrás, y el precio que se extrapoló por 3 años por el hecho de que se liquidaron el stock, estaba en 7.900, 8.900 pesos. Claro. ¿Ya? Le van a preguntar, don Julio, desde el estudio, los Sí. escucha José y Pri. Don Julio, muchas gracias por entregarnos usted también la respuesta a por qué ha subido tanto el precio del uniforme, porque es importante aclarar eso. Ahora, ¿se puede hacer un esfuerzo en abaratar los costos en este tipo de confección, ya que ustedes están comprando tan caro en el exterior? Porque la verdad es que el golpe al bolsillo es súper fuerte. Fíjate que estás equivocada a quién le estás pidiendo el esfuerzo. No, por eso le digo, ¿en Oye, qué yo se te puede hacer aseguro si es que que se nosotros puede no hacer el estamos esfuerzo? Sí. Mira, en realidad
en relación a lo importado, es poco lo que podemos hacer. Ya. Yo no sé cómo se manejan los importadores de los hilados, todo eso, pero hubo un alza muy importante que yo entiendo que hoy día nuevamente va a la baja. Ya. Pero eso no se ha manifestado en los precios que a nosotros nos venden. Otro punto muy importante en nuestro rubro es que a contar de la pandemia no existió nunca más el crédito. Hoy día se paga todo al contado, todas las materias primas se pagan al contado e incluso hay que reservar por anticipado. ¿Qué le subió más, don Julio, acá en Uniforma? ¿El algodón, el transporte? Según las personas que me venden las telas, se quejan mucho de las alzas de transporte. Un container que costaba pre-pandemia $3.000 llegó a costar $20.000. Pero ahora entiendo que volvió a bajar a $3.000. Entonces, igual que todos los reajustes, toma su tiempo para que se puedan traspasar al cliente final. Don Julio, la escuchamos de nuevo de vuelta. Ahí tenemos también todo este despliegue de uniformes. Te escuchamos. Don Julio, es importante y probablemente también cotizar, porque yo me imagino que los mismos precios no se manejan de manera pareja en el mercado en general, y probablemente esa también sea la recomendación que le puede hacer a los papás que tienen que comprar estos uniformes, o no varía tanto el precio, producto de la materia prima tan cara. Fíjate que no es tanta la variación. Si existe una variación es quizás la gente que vende por internet, nosotros también vendemos por internet, que tiene costos relacionados más bajos. Pero en general, yo diría que la fluctuación entre una tienda y otra será a lo más de un 10%, no. Dependiendo del costo que implique para la persona que vende. Pero eso es una muy buena recomendación, comprar por internet. Bueno, María Belén Briones, hiciste otro ejercicio. Sí, bueno, ahí justamente lo que decía don Julio tiene que ver con el dólar, que se demora un poquito más en traspasar en general a todo lo que uno está comprando, y sobre todo si compra en grandes volúmenes, que es el caso de ellos. Y respecto a la cotización, estamos esperando todavía que llegue el cotizador del CERNAC, porque todos los años ellos mandan... ¿Por qué se ha demorado tanto? Bueno, han estado mandando igual harta información respecto a otros temas, pero por supuesto estamos esperando los uniformes. Esto al menos salía a principios de febrero, porque ya hay colegios que entran en la segunda... Esta semana están entrando algunos colegios. Claro. Son los menos, pero ya empezaron las clases. Ya, aquí vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? De una lista de uniforme: jumper 7.000, blusa 8.000, suéter 15.990, delantal 7.000, calceta 6.000, zapatos desde 30.000 pesos. Esto es un uniforme tipo, sin insignia, sin nada específico, sino que es como... Sin ningún accesorio. Claro, el universal, por así decirlo, que se pide. Y aquí el total son 73.990. Oye, pero espérate, puro uniforme, porque aquí me falta el buzo. No hace educación física aquí. No, parece que no. Hay que sumarle ahí también el tema del buzo. Sí. Pero vamos a hacer la comparación con uno que es específico, con insignias. Si me pueden ayudar con la otra gráfica. Claro, y eso es de la talla 10 a la 16. Claro, acá este es un uniforme escolar de un colegio que justamente lo que les decía, que ya pide cosas más específicas, que tiene un bordado especial. O diseños especiales también. Claro. Para la faldita quizás frisada, un jumper, etcétera. Bueno, aquí esto más caro. La falda 22.990, la polera 15.990, el suéter 22.990. Acá agregamos un polerón 25.990. Hay que comprárselo grandecito, crecedorcito. Pero ahora está de moda el oversize, así que... Al menos que le dure unos 3 años y está hecha la inversión. Delantal 15.990, calcetas 6.000 y zapatos desde 30.000 pesos. Y acá el total es 139.950. Yo saqué la diferencia, 65.960. Claro, casi el doble. Claro. Casi el doble. Mira, aquí estamos viendo ya una cosa más específica, porque la gran mayoría se usa jumper, ¿no es cierto? Tipo, y ahí, pero en los colegios subvencionados o en los privados están pidiendo esto, y ahí claramente, sin duda, es más complejo también. Exacto, que tiene que ser de falda de esta característica, la polera con esta característica, de este color, porque todo eso es más específico. El jumper, el anterior es un poquito más universal, el estándar que tú nos mostraste. Pasamos un datito que uno siempre está diciendo como, hoy me están pidiendo esto, se puede, no se puede. La Superintendencia de Educación ya subió justamente toda la información respecto a eso, que lo hacen todos los años, donde te muestran qué te pueden exigir y qué no. Así que es súper importante eso también, para poder estar revisándolo si es que uno tiene que reclamar o no, porque no a todos le alcanza. Tal cual. Ana María Silva, tú tienes más información también recopilando ahí en terreno.
recopilando precios también, comparando. Don Julio, ¿qué le parece si vamos haciendo también? Bueno, ya me decía el de la polera de piqué, refresquemos, si no me equivoco, 12.000 y tantos pesos. 12.900 pesos, nuestros precios. Ya. La de deporte. Dependiendo de es difícil dar un solo precio, pero un precio Promedio. un precio promedio es Desde ya. de 10.900 pesos. Y también el polerón y el buzo, ¿no? Que también me imagino que es una sola compra que hacen generalmente. No compran doble polerón, doble buzo, generalmente los papás. Es uno que se compra al año, por lo general. Muchas veces la gente renueva el pantalón, que se gasta un poco más. ¿Ya? Y el buzo debe estar sumando el pantalón y el polerón, debe salir alrededor de unos 25.000 pesos. 25.000 pesos. Ya. Entonces serían 25.000 pesos si me llevo el buzo polerón más 10.000 de la polera de deporte, 35.000 pesos. Más los 12 de la piqué, que son importantes. Es importante separar dos tipos de uniformes, el uniforme de calle y el uniforme deportivo. Tal cual. ¿Ya? Y muchas veces los apoderados no compran las dos cosas al mismo tiempo. Compran el más importante, que es el de calle, y luego van al deportivo. Claro, totalmente. Y ahora, una persona que puede venir para acá, porque usted vende al mayor, pero también vende al de tal, ¿cuánto se tiene que llevar a alguien para poder aprovechar la oferta mayorista o simplemente tiene que comprar al de tal? No, para aprovechar la oferta, yo le aconsejo comprar por internet, porque eso baja nuestros costos. ¿Ya? La tienda acá, nosotros obviamente vendemos un poco más barato que otras partes, porque somos fabricantes, pero tampoco podemos competir tanto con nuestros clientes. Ahora, cuénteme un poquito del jumper, porque el jumper es un tema, es lo que más hemos visto subir de precio. Acá, de hecho, usted me decía, nosotros no fabricamos jumper. Mira, fíjate que ayer, voy a contar una anécdota. Ayer fui a un supermercado súper importante y no había jumper. Y eso quiere decir que todavía la pandemia está dando coletazos. Quiere decir que algún gerente de esta multitienda no se atrevió a importar. ¿Por qué? Porque tiene que importar a 6 meses, 8 meses atrás. Entonces, él no sabía qué iba a pasar con la pandemia. Incluso estuvieron amenazando con que de nuevo nos iban a confinar. No sé si recuerda lo que pasó en China. Usted me está diciendo entonces, me está explicando, don Julio, es que yo estoy pero sorprendida con esto. La mayoría de los jumpers que compramos acá en Chile son importados y nunca nadie se imaginó esto de la pandemia y ahora estamos pagando este tremendo costo. Yo creo que el 90% del pantalón genérico, el jumper, y la blusa y la camisa de colegio es importada. A lo menos. De hecho, yo creo que la camisa al 100%, porque en Chile ya no quedan fábricas de camisas. Bueno, acá Uniforma, Priscila, que por cierto, ya te voy a contar una anécdota de quién es don Julio, pero eso te lo cuento más ratito. Uniforma es una de las pocas empresas también del rubro que sigue subsistiendo, porque esto es fábrica nacional, Pri. Sí, es que importante lo que dice él, porque finalmente lo que más se usa, que es el jumper, la camisa tipo, me imagino que también a lo mejor incluye los delantales, se importan, no se fabrican acá. Bueno, y ahí, entonces ahí depende, por ejemplo, la variación del dólar. Bueno, y ahí Julio también hacía hincapié en lo que partimos diciendo, el stock, que no necesariamente todos se atrevieron a comprar mucho stock, porque no sabían si efectivamente la gente iba a comprar o no porque uniforme este año. Se compraron, claro, y como al comercio le fue muy mal el año pasado, estaba todo ese temor. Recordemos algunos datos. O sea, el tema del tráfico marítimo fue súper difícil. El dólar ahí. El transporte, no solamente el dólar, sino que también el costo del flete, por el hecho de haber menos espacio, menos barcos circulando. La benzina. También, y el flete obviamente se hace más escaso y va a haber menos flete, suben los precios. Independiente del dólar y del precio de los combustibles. Sumarle eso, o sea, hay que sumarle eso, que es un factor súper determinante. Y era tema cuánto estaba costando traerse un contenedor, por ejemplo, de China. También hay que tomar en consideración que muchos colegios, y a través del propio instructivo del Ministerio de Educación, no tenían que exigir uniforme a los muchachos para el año 2021. Es decir, tampoco se trajo mucho stock durante ese tiempo como para que uno dijera, oye, pero si tienen todo el stock del año pasado. Claro. Sí, de hecho, cuando nosotros partimos haciendo esta nota fue justamente lo que dijimos, como, deben tener mucho stock, qué raro que haya subido, pero justamente pasó al revés, porque no se están atreviendo o no se atrevieron a importar tanto porque tampoco se querían quedar con mucho stock. Porque los colegios estaban facultados para no exigir uniforme a los niños. Entonces, o sea, no era obligación desde el ministerio. Entendiendo también la crisis económica y que está apretando también el bolsillo de tantas familias. Ahora, cuando nosotros vemos estos precios, vemos las faldas, pero uno no compra una polera. Al menos tiene que comprar 2 poleras. Hay cosas, las calcetas.
Imagínate, no compramos un par de calcetas. Ahí tenemos que comprar 2 o 3, mínimo. A lo mejor el delantal puede ser que esperemos que llegue el viernes y se lo lavamos, pero tenemos que tener repuesto. Mira, tenemos un WhatsApp. ¿Qué es lo que dice este mensaje? Dice, hola, buen día. La verdad no entiendo por qué hoy suben los precios de los uniformes. Sí, se supone que ellos tienen eso guardado desde antes de la pandemia, debido a que en pandemia no hubo clases. Encuentro que la justificación de alza no es base contundente. Ahí respondíamos justamente a esta consulta, lo que estábamos ¿no? respondiendo ahora. Efectivamente, por ejemplo, la gente... Cuando nosotros, hagamos memoria, ¿cuándo nos enteramos nosotros de la pandemia o de que esto podía llegar a Chile? Marzo. O sea, Enero, diciembre, sí, claro. enero Febrero. de Claro, porque en 2019 a marzo 20. O sea, ya los embarques de uniforme para el año 2020 estaban. Claro. Y es más, la gente los compró porque recién en marzo llegó la pandemia, día 2 o 3 de marzo, si mal no me Después falla los la niños no memoria. fueron más al colegio. Y después, en un par de semanas después o algo así, 2 semanas se o 3. suspendieron las clases, pero ya estaban todos los uniformes Todo comprados. comprado, todo o sea, nadie nuevo. podría decir que, oye, no quedamos Nadie con compró todo en el 2020. stock. No, Claro. sí, Y ya estaba después, todo para la temporada siguiente, con clases suspendidas, con para el 2021, Y más flexibilidad clases también. telemáticas, y Claro, con la sí. flexibilidad que hablábamos, tampoco se importó demasiado. Claro. O sea, uno podría decir se importó muy poquito. O sea, de hecho, yo entrevisté a Julio y él nos contaba cuando hicimos esta nota que una empresa le pidió a él hacer uniformes y él tuvo que decir que sí. De hecho, él en este tiempo él está de vacaciones. Este año tuvo que trabajar porque esa empresa quedó corto, ¿no? O sea, no necesitó, y también decía que son menos los que están fabricando. Necesitaba abastecerse. Vamos a revisar otro mensaje que llegó. Dice, hola Repe y Pri, yo por lo menos me gasto 300.000 pesos entre uniformes y libros escolares y útiles. Y si saco la cuenta es mucho más porque mi hijo pierde todo. ¡Oh! Ese es otro problema. Yo era de esas. Y encontrar uniforme durante el año cuesta también. ¡Qué horror! Sí, terrible. Sí. Oye, yo quiero igual pasar un datito, porque no puedo traer solamente malas noticias acá, porque me presentan así terrible, pero también vamos a dar unos datitos. Los outlets, hay varios outlets. Outlet del Hogar se llama, el otro outlet es Espacio Lo Espejo, que ayer fuimos a hacer otra nota. Los zapatos están baratísimos. Ah, mira. 10.000 pesos, baratísimos. Ah, mira. 10.000 pesos, 11.990, y de una marca que es conocida. Súper bien. Súper Buen bueno. dato. Así hay que ir rapidito porque ayer estaba lleno, mucha gente comprando zapatos. Ya, y los Escolares, zapatos, por supuesto. además parte de lo más caro. Me llevé aplauso. Ahora vamos a tomar contacto con Estefan Larenas, presidente de ODECU. Estefan, muchas gracias por sumarte a esta conversación, porque entendemos que también la gente necesita saber por qué ha subido tanto el precio de los uniformes, que es algo tan necesario. Pero, ¿qué es lo que justifica esta alza? ¿Ustedes qué han podido determinar? ¿Hola? Buenos Sí, días. hola, buenos días. Bueno, esta alza, más allá de lo que se acaba de decir y de los temas del transporte y todo, pre-pandemia, esta alza, en definitiva, hasta el 50% no tiene una justificación económica así razonable. Es decir, aquí hay un tema que debe ser un poquito, debe ser investigado en la medida que ustedes dijeron, hasta un 50%, Claro. Eso no tiene ningún asidero razonable. Ahora, a mí me gustaría, si me permiten, agregar algo. El uniforme es una exigencia, Pero no pero debe obligación. ser consensuado con el centro de padres. Ya. ¿Ah? Debe ser consensuado con el centro de padres, debe ser consensuado y no puede ser una medida disciplinaria. Eso es importante. Es decir, si la persona, el niño, la niña, no llega con uniforme por alguna razón, no puede ser excluido de su escolaridad. No puede ser excluido de clase. Es importante Eso está ese normado. punto. Es importante ese punto porque ha cambiado en los últimos años, eso ya está reglamentado, entonces la gente tiene que saber que esa ya es una norma. Eso es una norma, está muy clara en la Superintendencia de Educación, que no puede ser una medida disciplinaria, ni para el uniforme de calle, ni para el de gimnasia. Es decir, eso está claro. Lo mismo pasa con los útiles escolares. Dicho sea de paso, si le tiene que ver con las marcas o no. Pero lo importante con los uniformes es que el colegio puede pedir uniforme siempre y cuando esté consensuado. Además,
no puede cambiar de la noche a la mañana el uniforme, sino tiene que estar en un reglamento aprobado por el centro de padres y luego dar 3 meses para ponerlo en práctica. Es decir, hay una cantidad de medidas que es importante que los apoderados entiendan. Sí, Stefan, es que muy importante lo que nos dice usted respecto de lo que se puede obligar o no, porque claramente es una situación que puede afectar incluso familias que están atravesando un momento económico bien complicado y que se vean en la obligación de tener que comprar estos productos. En cuanto a uniformes, lo mismo con los útiles escolares, así que muchas gracias también por poner sobre la mesa ese punto que es bien relevante. Muchas gracias, Stefan.